Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, qué bueno que nos acompañan en esta ocasión. Estamos en la 9ª lección de la serie El Santuario. Espero que estas lecciones les estén resultando de tanta inspiración como a mí. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo se llama esta lección y cuál es su propósito? Entramos en materia. ¿Verdad? Hola, Obed. Primeramente, hermanos, me permito saludarles en esta ocasión. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. La lección de hoy es una lección muy importante para el pueblo de Dios. Se titula El juicio previo al advenimiento. Y el propósito es entender que el juicio investigador es un juicio para el pueblo de Dios y todos sus hijos serán vindicados durante el juicio investigador antes de la segunda venida de Cristo. Muy bien. Oremos para que Dios nos dirija en nuestro estudio. Agradecidos estamos, oh Dios, por darnos la oportunidad de hacer una parte en la predicación del Evangelio. Queda con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Imaginemos un hombre delante de un juez que le dio la elección de pagar $100 o servir 90 días en la cárcel. No tiene dinero, pero tiene una esposa inválida y 5 niños hambrientos que dependen de él. Su situación es tan triste que los espectadores en la corte, movidos a misericordia, hacen una colecta en la que juntan $99.95. Solo faltan 5 centavos, pero el juez declaró que se deben pagar los $100 y los alguaciles lo llevan a la cárcel. Desilusionado, el hombre mete su mano en la bolsa del pantalón y ahí encuentra una moneda de 5 centavos. Emocionado, regresa a la corte y coloca los 5 centavos delante del juez, exclamando: ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¿Qué pensará el hombre que lo libró? ¿Los 99.95, la moneda de 5 centavos? Es el juicio final. No hay nada que podremos presentar que amerite nuestra salvación. Jesús pagó el precio completo. Samuel, para muchos el juicio de Dios es algo aterrador, pero a otros es una buena noticia. ¿A qué se debe eso? Muchos ni siquiera aceptan que hay un juicio. Dicen que la obra redentora de Jesús terminó con su muerte en la cruz. ¿Qué es realmente el juicio de Dios? Sí, nuestro concepto occidental de juicio nos indica que es equivalente a condenar, destruir o castigar. Cuando igualamos el juicio de Dios con destrucción, castigo o condenación, lo entendemos como una retribución a nuestra maldad. Esto infunde temor. Dice 2 Timoteo 4:8 que Dios es un juez justo y que nosotros somos pecadores y que todos seremos juzgados. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en Hebreos 9:27 agrega, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto es el juicio. La idea de un juicio está muy clara en la Biblia, ya que juega una parte vital en el plan de salvación, y es una parte central del Evangelio eterno. Pero desde el punto de vista hebreo, el significado no era escrutinio, sino vindicación o liberación. En el sistema legal judío, los jueces eran amigos del acusado. Normalmente no había abogados defensores. Los jueces por la ley tomaban el lado del acusado y lo vindicaban. Con razón, David sin temor en el Salmos 35:24 pide a Dios que lo juzgue. Los jueces tenían que ser justos, y si el acusador presentaba evidencias de culpabilidad, el juez tenía que abandonar su defensa y condenarlo. Desde ese punto de vista, Giri Moskala, de la Universidad de Andrews, dice que el juicio equivale a las siguientes 4 cosas. Primero, juicio es justificar. Cada vez que confesamos nuestros pecados y se nos perdona, somos justificados por su gracia. Y según Romanos 8:1, que nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu. Segundo,
Juicio es salvar, lo dice Salmo 76:9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Tercero, juicio es librar, librarnos de la condenación del pecado, según Juan 8:36, que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dijo Hamilton en su libro La gloria de Dios, página 62. A través de la Biblia, los que experimentan la liberación de Dios, la experimentan por medio de su juicio. Y cuarto y último, juicio es vindicar. El Salmo 135:14 en la versión hebrea en inglés dice, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de ellos. Satanás acusa, pero Dios defiende y vindica. Obed, tú mencionaste que para algunos el juicio divino es aterrador, pero para otros es buena noticia. Para quienes han confesado sus pecados y han sido perdonados, el juicio divino es buena noticia, porque no se puede juzgar el mismo pecado dos veces. Cada vez que confesamos nuestros pecados, se cargan a la cuenta de Jesús, quien ya pagó por ellos, y nosotros quedamos limpios sin culpa. Por eso no tenemos que temer el juicio. Pero para los impíos, dice Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Depende de qué lado estamos a la hora del juicio. Eso es claro. Podemos estar contentos o podemos estar tristes. Sí, así es. Gracias, Samuel. Sí. Esta primera parte se titula La visión y el juicio. Dice el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14:6. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos dos tareas muy claras de Dios. Primero es el Creador, y nos invita a adorarle. Y segundo es juez, y ha llegado la hora del juicio. Cuando Adán y Eva pecaron, los ángeles temían que Adán y Eva extendieran la mano, comiesen del árbol de la vida e inmortalizaran sus vidas pecaminosas. Pero Dios no lo permitió. De hecho, en Nahum 1:9 nos dice que el pecado no se volverá a levantar. Por eso realiza Dios el juicio. Quiere que todos los seres del universo queden completamente convencidos de su justicia y de su amor. Samuel, de acuerdo con Daniel 7, ¿en qué momento y cómo se lleva a cabo el juicio? Sí, mira, existen varias fases en un juicio. Investigación, veredicto, declarar si la persona es culpable o inocente, ejecución del veredicto es el tercero. El juicio investigador o la primera fase sucede antes de la segunda venida de Cristo, porque nos dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es claro que habrá un juicio antes de que Jesús regrese. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que resucitará a los muertos en Cristo. Si Cristo ha de saber a quién resucitar de entre los muertos, lógicamente habrá decidido antes de su venida quién recibe su recompensa. El proceso de decidir a quién resucitar es la primera parte en el proceso del juicio, y se conoce como el juicio investigador o juicio preadvenimiento, y se lleva a cabo antes de la segunda venida de Jesús. En Daniel 7, el profeta observa en la visión las 4 bestias que representan los poderes de la tierra. El león representaba Babilonia, el oso representaba Medo-Persia, el leopardo representaba Grecia, la bestia espantosa y terrible representaba a Roma. Los 10 cuernos de la bestia representaban los reinos de la tierra de los últimos días, y el cuerno pequeño representaba el poder papal, un poder político-religioso. El profeta observa las malvadas actividades del cuerno pequeño en la tierra y simultáneamente ve una escena de juicio en el cielo. Dice Daniel 7, 9 y 10, Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Esta escena es de un tribunal. Dice el conflicto de los siglos en página 472. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio de la raza humana, cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derechos a sus beneficios. El profeta describe ambas escenas cambiando de una a otra, hasta que el cuerno pequeño es destruido y el juicio se da a favor de los santos en Daniel 7:22.
Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En la escena del juicio investigador estarán el juez, el sumo sacerdote, los testigos y los libros donde se encuentran todos los hechos de las personas. Correcto. Samuel, si Dios lo sabe todo, ¿para qué necesita que haya libros escritos con las lecciones con las acciones de la gente? Sí, la función de los libros no es informar a Dios, pues Él ya lo sabe todo. El dilema es que Dios también ha sido acusado y necesita quedar vindicado durante el juicio investigador. Dios lleva un registro para que todo el universo quede satisfecho con su justicia. Dice Elena White en El conflicto de los siglos, página 472. Los libros del cielo, en los cuales están registrados los nombres y los hechos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. Si no hubiera estos registros, las acciones de Dios no quedarían tan claras ante el universo. Los libros del cielo son 4 y se encuentran explicados en el libro Cristo en su santuario. Primero es el libro de la vida, el cual contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios, página 128. Segundo libro es un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre, página 128. El tercero es el libro de la muerte, donde queda anotado frente a sus nombres lo que los malos tienen que sufrir y que se ha medido según sus obras, página 718. Y el último, el cuarto libro, es el libro de los pecados. Es un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Gracias, Samuel. Ahora hablaremos del modelo de juicio. A una iglesia de campo asistía una familia sumamente pobre. El señor era viejo y a duras penas trabajaba, y la esposa era sorda. El pastor dijo a la esposa: ¿no tiene usted que venir a la iglesia? Yo le puedo escribir y enviar mis sermones. Pero ella no quiso quedarse en casa. Pronto uno de sus hijos consiguió trabajo en un banco. Le iba bien y ayudaba a su casa. Pero un día fue acusado de fraude. La familia sufrió mucho y el pastor los consoló. Asistió al juicio del joven. El abogado era muy bondadoso y la corte estaba casi vacía. Solo unas cuantas personas: el joven, el juez y el abogado. El juez miró al muchacho, hojeó los papeles del caso y le preguntó en forma directa: joven, ¿eres culpable o no culpable? El muchacho con humildad contestó: culpable, su señoría. El abogado lo defendió. Su señoría dijo al juez: este muchacho fue criado en un hogar muy pobre, siendo tentado cometió este grave error, pero se quedó muy arrepentido. Esta es su primera ofensa. Es un joven cristiano y noble. Quedaríamos muy agradecidos si se suspendiera su sentencia. Cuando nosotros estemos delante de Dios y nos pregunte: ¿eres culpable o no culpable?, no tendremos otra lección: Señor, yo soy culpable, pero tu hijo pagó mis delitos. Sí, Obed, y gracias a Dios por ello. Desde el momento en que nos entregamos a Jesús, somos declarados no culpables. Aunque somos culpables y merecemos la muerte, Jesús recibió el castigo por nosotros y nosotros podemos recibir la herencia que ha prometido a sus hijos. Pero antes de dar su veredicto, Dios hace una investigación. En una disertación en 1979, el erudito australiano Arthur Furch demostró que tanto las actividades del cuerno pequeño como del juicio investigador suceden durante el tiempo histórico y que por lo tanto el juicio de Daniel 7 ocurrió antes del segundo advenimiento. Ya dijimos que el juicio no es por Dios, sino por todos los habitantes del universo. Dios no hace nada que aparente siquiera falta de justicia. Cuando Adán y Eva pecaron, antes de dar su sentencia, les dio oportunidad de responder. Las preguntas que Dios hizo fueron: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Y qué has hecho? El concepto de un juicio investigador es bíblico. En el rito simbólico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepentidos y que confesaban sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, esperaban con alegría el servicio del día de expiación. Del mismo modo, en el gran día de expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de aquellos que han profesado ser hijos de Dios. El libro Cristo en su santuario.
El juicio de Dios es como una moneda de dos caras. Por un lado está el juicio investigador que inició en 1844 y se está llevando a cabo ahora. Los únicos casos que se consideran son los de aquellos que eran profesados ser hijos de Dios. El propósito de este juicio es darnos la oportunidad de afirmar nuestra decisión frente a los representantes de todo el universo. Por otro lado está el juicio de los impíos que se hará en una fecha posterior. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Durante los 1000 años, entre la primera y segunda resurrección, se llevará a cabo el juicio de los impíos. Los santos juzgarán al mundo, dijo Pablo. Entonces debemos estar deseando ser juzgados durante el juicio investigador y no durante los 1000 años. Exacto. Durante el juicio investigador, recuerda que tenemos un sumo sacerdote que está ministrando por nosotros, ofreciendo su vida por la nuestra. Pero dice el conflicto de los siglos, página 540, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Esa frase en Daniel 7:22, se dio el juicio a los santos del Altísimo o a favor de los santos, quiere decir que el juicio no es algo contra los santos, sino a favor de los santos. Jack Siqueira en libros1888.com explica: expliquemos ahora el problema. Cuando Jesús viene a llevarnos al cielo, no se encuentra con hombres impecables, sino con pecadores. Y Satanás le dice a Jesús: alto, no tienes derecho a llevarlos al cielo. Así que antes de que Jesús pueda llevarnos al cielo, nos ha de vindicar, o lo que es lo mismo, ha de demostrar nuestra justicia. Y para eso está el juicio investigador. El propósito del juicio investigador no es saber quién va a ir al cielo y quién no, sino prepararnos para tan maravilloso lugar. Ok, gracias. Aunque no se había encontrado el cuerpo, las evidencias del asesinato contra el acusado eran fuertes. Sabiendo el abogado que posiblemente sería declarado culpable, recurrió a un viejo truco. Dijo: damas y caballeros del jurado, les tengo una sorpresa. Dentro de un minuto, la persona que creen asesinada entrará por aquella puerta. Miró su reloj, luego miró a la puerta. Todos los miembros del jurado esperaban que entrara la persona, pero pasó el minuto y otro más, y nadie entró. Por fin dijo el abogado: yo inventé la evidencia, pero todos ustedes miraron como si lo creyeran. Por lo tanto, les aseguro que tienen suficiente razón para dudar de este asesinato, y les pido que entreguen un veredicto de inocente. El jurado salió y regresó con el veredicto culpable. Incrédulo, el abogado preguntó: ¿cómo es que llegaron a este veredicto? Todos ustedes dudaron, los vi mirar fijamente la puerta. El encargado contestó: oh sí, nosotros miramos, pero el acusado no. No se trata de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Y no se trata del tiempo transcurrido, el juicio se llevará a cabo. Samuel, ¿cuándo ocurre el juicio de Daniel 7? La Biblia lo describe como que sucede durante el tiempo cuando el poder del cuerno pequeño todavía existe. El dominio del cuerno pequeño continúa hasta después de que inicie el juicio investigador. Dice Daniel 7:26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y lo que sigue es la segunda venida de Cristo. Los santos son recompensados a la venida de Jesús porque ya han sido juzgados. Los inicuos serán destruidos con el resplandor de su venida. Dice 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Y Apocalipsis 20:5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muchos están confundidos en cuanto al juicio de Dios. No saben qué pensar o en qué creer. Están como un minero con el quien habló Jonathan Whitfield. Le preguntó Whitfield: ¿qué es lo que crees en cuanto al Evangelio? El minero contestó: yo creo lo mismo que cree mi iglesia. Whitfield insistía: ¿y qué es lo que cree tu iglesia? Y el minero dijo: bueno, pues creen lo mismo que yo. Viendo que no avanzaba en la conversación, Whitfield le preguntó: bueno, ¿y qué es lo que creen ambos, tú y tu iglesia?
Y el minero respondió, bueno, pues creo que creemos lo mismo. Hermano, ¿qué creen tú y tu iglesia en cuanto al mensaje de los 3 ángeles? ¿Qué crees tú acerca del santuario? ¿Qué crees en cuanto al juicio investigador? Hace algunos años la compañía Douglas Aircraft estaba compitiendo con el Boeing para ver quién vendía los primeros aviones grandes a Eastern Airlines. El héroe de la Primera Guerra Mundial, Eddie Rickenbacker, era el gerente de Eastern Airlines y le dijo a Donald Douglas que las especificaciones y afirmaciones de la compañía Douglas para los DC-8 eran muy similares a las del Boeing, con excepción del poder suprimir el ruido. Rickenbacker le dio una última oportunidad a Douglas para comprometerse a igualar sus aviones a los del Boeing. Después de consultar con sus ingenieros, Douglas le dijo a Rickenbacker que no podía prometer igualar al Boeing. Rickenbacker contestó, yo sabía que no podías, pero quería ver si todavía eras igual de honrado. Dios nos conoce y sabe cómo somos, pero desea vindicarnos delante del universo y nos da oportunidades de demostrar que somos honrados en su servicio. Samuel, la pregunta de esta sección es, ¿cuándo terminará el juicio? Además, ¿cuáles son los resultados del juicio investigador? Sí, dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Esto será lo último que dirá Jesús antes de dejar sus ropas sacerdotales y ponerse sus ropas regias. El juicio investigador terminará al terminar el tiempo de gracia. De hecho, al salir Jesús del lugar santísimo es lo que marca el cierre del tiempo de gracia. Dice el Conflicto de los Siglos, página 537, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá hombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros. El Señor declaró a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Éxodo 32:33. Y el profeta Ezequiel dice, si el justo se apartare de su justicia, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Ezequiel 18:4. Veamos la lista de resultados que encontramos en esta sección de la lección antes de la segunda venida. Primero, el Hijo del Hombre es coronado. Segundo, los santos reciben el reino para siempre. Después de cerrarse el tiempo de gracia, ya quedan vindicados. Tercero, la rebelión es derrotada y destruida. Cuarto, se demuestra la absoluta justicia de Dios. Y por último, el carácter de Dios será vindicado. Correcto, gracias. Steve Winger de Lubbock cuenta que por lo difícil del examen final, el maestro de la clase de lógica les permitió llevar toda la información que pudiera caber en una hoja de papel normal de 8,5 por 11. La mayoría de los estudiantes escribieron la mayor cantidad de datos posibles en su hoja. Pero un estudiante llegó al salón, colocó sobre el suelo, al lado de su mesabanco, un papel de 8,5 por 11 y pidió a un estudiante de lógica avanzada que se parara en la hoja. De esta manera le dijo todo lo que quiso saber durante el examen. Fue el único estudiante que recibió una A. Samuel, cuando tú y yo estemos delante de Dios y nos pregunten, ¿por qué debe permitirnos entrar a la ciudad celestial? Jamás podemos pasar ese examen por nuestros propios méritos. Necesitamos que Jesús se pare al lado nuestro y responda por nosotros, pero solo lo podremos hacer si nos hemos entregado a Él completamente. La última parte se titula Seguridad Responsable. Samuel, ¿por qué debemos regocijarnos de poder estar presentes en el juicio investigador? Buena pregunta. En primer lugar, todos vamos a comparecer en juicio delante de Dios en algún momento. Es preferible que sea en el juicio investigador que en el juicio de los 1000 años. En el juicio investigador, los hijos de Dios son vindicados. El otro juicio es para los perdidos. La garantía del creyente no consiste en que no tendrá que comparecer ante el tribunal celestial, sino en que mientras permanezca unido al Señor, ese tribunal nunca lo condenará. Nuestro problema no es el juicio, sino que acudamos con la vestimenta adecuada. El consejo a la iglesia de la Odisea, cuyo nombre significa pueblo de juicio, es que adquiera las vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, y podrá confrontar el juicio.
Creo que después de lo que hemos visto en esta lección es más fácil desear formar parte de este juicio. Si acudimos a Dios confiando en los méritos de Cristo, nos será muy fácil comparecer ante nuestro juez. El juicio no es para verificar si somos o no pecadores, eso ya es establecido. Lo que está en juego es si nos cubre el manto de la justicia de Cristo. Solo los que han sido sentenciados a muerte y están en la cárcel esperando su turno, se regocijarían si se les dijera que se les va a hacer un nuevo juicio, pues eso representaría esperanza para su situación. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos condenados a la muerte eterna por nuestros pecados, podemos regocijarnos al saber que Dios emitirá un juicio vindicativo sobre nosotros. Hay un solo juicio que resulta en condenación 100%. Es el juicio final, al final de los 1000 años, cuando todos los malvados serán aniquilados. En ese tiempo todos los redimidos ya estarán en la Nueva Jerusalén con Jesús, así que no serán juzgados. Ya fuimos juzgados durante el juicio investigador. Porque como dijo Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El juicio divino trae la victoria final para el pueblo de Dios y el fin del mal. Samuel, esta lección es bastante difícil, pero muy importante. Haznos un resumen de ella, por favor. Y fíjate que yo pienso que todos los cristianos adventistas, debiéramos sabernos al dedillo estos eventos, porque es parte ya final. De otra manera, nos quedaremos sentados esperando. Con mucho gusto. Tengo 4 puntos de resumen. Primero, la Biblia enseña claramente que todos los seres humanos compareceremos en algún momento ante el tribunal de Dios. Para algunos el juicio divino es aterrador, pero para otros es una buena noticia. Claro. Segundo, el juicio investigador es en realidad para la casa de Dios solamente, es decir, para los que decidieron entrar alguna vez en su vida al servicio de Dios y cuyos nombres se encuentran escritos en el libro de la vida. Número 3. Hay un solo juicio que resulta en condenación 100%. Es el juicio final, al final de los 1000 años, cuando todos los malvados serán aniquilados. En ese tiempo todos los redimidos ya estarán en la Nueva Jerusalén con Jesús. Y cuarto y último punto, los pecados que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Ahora es el momento de nuestra preparación. Gracias por estar con nosotros. El tema siguiente es el día de expiación escatológico. Gracias. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, qué bueno que nos acompañan en esta ocasión. Estamos en la 9ª lección de la serie El Santuario. Espero que estas lecciones les estén resultando de tanta inspiración como en la predicación del Evangelio. Queda con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Imaginemos un hombre delante de un juez que le dio la elección de pagar $100 o servir 90 días en la cárcel. No tiene dinero, pero tiene una esposa inválida y 5 niños hambrientos que dependen de él. Su situación es tan triste que los espectadores en la corte, movidos a misericordia, hacen una colecta en la que juntan $99.95. Solo faltan 5 centavos, pero el juez declaró que se deben pagar los $100 y los alguaciles lo llevan a la cárcel. Desilusionado, el hombre mete su mano en la bolsa del pantalón y ahí encuentra una moneda de 5 centavos. Emocionado, regresa a la corte y coloca los 5 centavos delante del juez, exclamando: ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¿Qué pensará el hombre que lo libró?
los 99.95, la moneda de 5 centavos? Es el juicio final. No hay nada que podremos presentar que amerite nuestra salvación. Jesús pagó el precio completo. Samuel, para muchos el juicio de Dios es algo aterrador, pero a otros es una buena noticia. ¿A qué se debe eso? Muchos ni siquiera aceptan que hay un juicio. Dicen que la obra redentora de Jesús terminó con su muerte en la cruz. ¿Qué es realmente el juicio de Dios? Sí, nuestro concepto occidental de juicio nos indica que es equivalente a condenar, destruir o castigar. Cuando igualamos el juicio de Dios con destrucción, castigo o condenación, lo entendemos como una retribución a nuestra vida. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo se llama esta lección y cuál es su propósito? Entramos en materia. ¿Verdad? Hola, Obed. Primeramente, hermanos, me permito saludarles en esta ocasión. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. La lección de hoy es una lección muy importante para el pueblo de Dios. Se titula El juicio previo al advenimiento. Y el propósito es entender que el juicio investigador es un juicio para el pueblo de Dios y todos sus hijos serán vindicados durante el juicio investigador antes de la segunda venida de Cristo. Muy bien. Oremos para que Dios nos dirija en nuestro estudio. Agradecidos estamos, oh Dios, por darnos la oportunidad de hacer una parte